Qué gusto de saludarles nuevamente. Dios les bendiga y qué bendición poder abrir las Sagradas Escrituras y meditar, estudiar y ver también qué tiene que ver las Sagradas Escrituras con mi vida diaria. Seguimos meditando y estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su último escrito, según los que nos dicen sus historiadores, y por cierto, lleno de consejos muy útiles, muy prácticos, bien espirituales, bien fundamentados y muy útiles para nuestra vida diaria. El Señor les bendiga y vamos a disfrutar de este tiempo. Esperamos aprovechar bien esta hora. Voy a leer este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, donde hemos estado meditando, y aunque vamos a ver los pasajes o los versículos del 14 al 19, que quisiera que leyéramos los primeros 13 para referencia y recordar lo que hemos visto en ocasiones pasadas. Dice así, vamos a leer y después pediremos al Señor en oración la bendición sobre su palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras o palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, bendito Dios, por la lectura de tu santa palabra. Gracias porque a través de ella tú te revelas a nosotros y nos muestras qué es lo que tú quieres que hagamos. Nos muestras de qué cosas debemos de cuidarnos. Nos muestras también qué cosas debemos de rechazar. Nos muestras también cómo debemos de hacerlo, porque se trata no de la justicia humana, sino de la divina que anhelamos, Señor, que pronto tú ya nos lleves a tu reino y podamos gozar y disfrutar a plenitud para ya no ofenderte, para ya no pecar contra ti, pero al mismo tiempo deleitarnos en ti y en todo lo que tú has preparado para nosotros.
Danos pues tu bendición en la exposición de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Bien, en este capítulo 2 estamos viendo al principio una serie de asuntos relacionados con cómo fortalecernos en la gracia del Señor. De eso estuvimos predicando la vez antepasada. También se nos dice que esto hay que enseñarlo a las personas a nuestro alrededor, a los creyentes, aquellas personas que han experimentado la salvación, el perdón, la gracia propiamente del Señor, para salvarnos de la condenación, pero también para guardarnos día con día en comunión, en santidad con Él, para la gloria suya. Hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Cosas en las que tenemos que ser fieles. Y se nos veíamos algunas, se nos presentaban algunas metáforas, personas que reflejan con su actitud, con su actividad, más bien dicho, el trabajo del Señor. Los maestros, los soldados, los atletas, los agricultores. Y qué de lecciones tan preciosas obtuvimos con eso. También vimos un poquito más adelante que al recordar algunas cosas específicas del Señor Jesucristo, de su linaje humano, biológico, desde Adán hasta María, su madre, cómo se cumplen en él todas las promesas del Mesías que Dios había prometido que vendría para redimir a la humanidad desde Adán y Eva. Y pasamos por varios personajes que mencionamos precisamente en la ocasión anterior. Y veíamos cosas muy, muy preciosas y cómo los creyentes ahora podemos y debemos de estar pasando por cualquier oportunidad pensando en los que van a venir a Cristo, que seamos hallados fieles. Él es fiel, Él ha prometido cumplir todo lo que nos ha dicho y lo hemos visto. Se los puedo asegurar. Estoy muy contento y muy gozoso. Si el Señor me permite vivir un poquito más de tiempo, llegaremos a 60 años desde que Él me rescató. Estoy tan contento y tan agradecido. Pero si nos ha dejado aquí es para que hablemos de Él, para que le sirvamos. Y qué hermoso es poder hacerlo. Vienen algunas responsabilidades para Timoteo y a través de Timoteo para la iglesia de Éfeso y a través de ellos pues también a esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, verdaderos discípulos que vivan lo que creen y que lo demuestren y que de esa manera traigan honor y gloria al Señor Jesucristo. Pero vienen advertencias, vienen exhortaciones fuertes y vienen cuidados que Timoteo debe tener en cuenta. Recordemos que Pablo está en la cárcel, próximo a ser sacrificado, y él está muy feliz escribiendo estas cosas muy útiles, muy importantes, que van a ser de gran bendición para la iglesia, como lo han sido en estos 2000 años. Esto sucedió allá como por el año 66, 67, y bendito sea el Señor, Él ha usado su palabra y sigue fiel, cumpliendo como Él lo prometió. ¿Cuáles son estas advertencias? Bueno, pues aquí están los versículos 14 al 19, lo repito rápidamente y con una breve introducción nos introduciremos a ver 6 cosas que el Señor nos va a hacer ver para tener cuidado nosotros, transmitirlo correctamente. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo y no quisiera mucho tiempo y vamos a ver nada más 3 cosas, la introducción y 3 cosas, y si el Señor nos permite para la próxima veremos las otras 3. Son estas que vienen aquí, los versículos 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, hay cosas muy bonitas cuando se dispone uno a predicar la palabra de Dios, pero también hay algunas cosas que son un poquito difíciles, porque son advertencias, son posibles dificultades que pueden traer consecuencias terribles eternamente, y eso hay que tener mucho cuidado. En otras ocasiones hemos mencionado doctrinas básicas, que si uno se sale de eso, cae en lo que las Sagradas Escrituras mencionan como apostasía. Personas que, aunque son muy religiosos, están perdidos porque están enseñando mentiras, falsedades. Ciertamente algo de verdad, pero con mucho de mentira, que hace que se diluya la verdad y no se transmita la palabra de Dios con la potencia que transmite y que transforma a las personas, que nos saca de la vida de pecado y nos lleva a una vida todavía peor, por no decir exactamente la verdad. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. ¿Cuáles son estas verdades fundamentales? Puede decirles 5 o 6 que son las más fuertes, poquito más, poquito menos, pero la infalibilidad de la palabra de Dios, la Trinidad, el hecho de 3 personas que hacen un mismo Dios, aunque es tan Dios el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Que no podemos entenderlo todo, eso es obvio, pero las Sagradas Escrituras enseñan que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. No son 3 dioses, pero sí son 3 personas. Y es evidente que es el Señor Jesús el que murió en la cruz, no murió el Padre, tampoco murió el Espíritu, pero necesitamos tener bien claro y bien definido que Dios se revela en esas 3 personas, cada una diferente, pero al mismo tiempo un solo Dios, lo que se conoce como la Trinidad. También obviamente la salvación por la gracia, a través del arrepentimiento y la fe en el Señor. Junto con eso, pues, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, su muerte expiatoria en la cruz, válida para todo aquel que se arrepiente y confía en ese sacrificio por la obra del Espíritu Santo, y también que creen en la resurrección y la segunda venida. Básicamente esto es lo más fuerte. Hay algunas otras cosas que pudiéramos agregar, pero esto es fuerte, esto es importante, esto es fundamental, esto es muy, muy, muy valioso. Pero aunque tenemos 2000 años de estar predicando lo mismo, cada vez se repiten los mismos cuadros de enseñanzas del maligno que enredan, que revuelven, que confunden, que hacen que la gente se tropiece y a la hora de la hora literalmente tienen doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras. Y mucho se habla en nuestros días del humanismo, de filosofía, de sabiduría secular, de universalismo, psicología, con una serie de distracciones terribles, incluso validando abortos, validando lo que se conoce ahora como problemas de identidad sexual,
con asociaciones con lo que se llama LGBT y yo no sé cuántas otras cosas más que tienen que ver con lesbianismo, con ser gays, con ser bisexuales, con ser transexuales, como si todo fuera correcto o fuera válido o que todo lo tiene que aceptar Dios, cuando Él estableció con toda claridad en las Sagradas Escrituras que es la única y real verdad. Cosas importantes. La verdad, recordemos, Pablo se está despidiendo y le está dando muy buenas enseñanzas a Timoteo. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Timoteo, no de Segunda, de Primera de Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Con eso es claro, la primera carta de Pablo a Timoteo tenía esa intención. También un poquito más adelante, en el mismo capítulo 1, versículos 18 y 19, y vale la pena porque ahorita vamos a referir algo al respecto, o tal vez en la segunda plática sobre este nuevo pasaje. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículos 18 y 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa era la idea, ayudar para que se hiciera muy definido cuál era la doctrina correcta. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sí, una lista terrible de cosas. No le voy a seguir para no tardar mucho tiempo, pero de una o de otra manera es obvio que estamos en los últimos tiempos. Y es propio que tengamos cuidado para aplicarlo correctamente a nuestra vida y también para transmitirlo a otros, con sencillez, con claridad, pero también con la autoridad y con la bendición de Dios, para que procedan al arrepentimiento y a la fe. De una o de otra manera, esto es valioso. En Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, también él escribió algo al respecto y es muy fuerte, muy importante, y quiero leérselos. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Personas por las cuales el Señor se sacrificó, pero que lo rechazaron y enseñan cosas contrarias a Él y a su voluntad. Recuérdales, esta es una orden dada por Dios a Pablo y dada por Pablo de Éfeso y los discípulos de todos los tiempos. Y es nuestra responsabilidad comunicar la palabra. Si estamos dispuestos a hacer el trabajo que el Señor nos ha dejado como maestros, como soldados, como atletas, como labradores, tenemos que hacer un buen trabajo. Las últimas cartas que escribe Pablo, las últimas cartas que escribe Pedro y Juan también, y Judas de pasado, tienen que ver mucho porque ya era un gran problema de apostasía entre los que se decían ser creyentes y no lo eran. Y dice: recuérdales delante del Señor. Eso implica
una consigna especial. Estamos en la presencia del Señor siempre. Tenemos que cuidarnos de ser fieles a Él y hacer las cosas para la gloria suya. Todos somos muy conscientes cuando está delante de nosotros personas superiores a nosotros. A veces, malamente, y este es un conflicto terrible de la mayor parte de la humanidad, tenemos un profundo desprecio para otros. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, recuérdales esto delante del Señor. Todo lo que hacemos es delante de Él. Lo veamos o no veamos, si somos conscientes o no somos conscientes, Él está presente. Porque finalmente ante Él vamos a dar cuentas. Los incrédulos, precisamente por haberle rechazado, y los creyentes por no haber hecho el trabajo con la calidad y la fidelidad que Dios exige de cada uno de nosotros. Vamos a ver 6 cosas, les dije, aunque nada más vamos a alcanzar, nos va a alcanzar el tiempo para ver 3. Los voy a ir enumerando una por una, aunque no nos vaya a alcanzar a ver las 6, pero sí 3. Dice ahí la última parte del versículo 14, sino que es para perdición de los oyentes. Las falsas enseñanzas implican perdición. Será para perdición de los oyentes. Es muy curioso, pero se ha considerado, aún desde el punto de vista evolucionista con el que no estamos de acuerdo. Y curiosamente los evolucionistas hacen esta diferenciación. Los únicos animales, así presentan ellos a todos los seres vivos, el único que es consciente de que hay un Dios supremo y verdadero es el hombre, y por lo mismo todos los hombres son religiosos. Absolutamente todos, aun aquellos que dicen que son ateos, que dicen que no creen en Dios. Pero literalmente esa es una situación general. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo primero que tengo que hacerte ver es que se van a oír los oyentes si no se da la palabra de Dios pura, santa, justa y perfecta. Cuidado con las palabras vanas y equivocadas. Literalmente, le dice el apóstol Pablo, tienes que tener cuidado. El primer daño que hace la enseñanza equivocada de la palabra de Dios es que obstaculiza el camino a los incrédulos para que lleguen a la salvación y que puedan, al convertirse, ser transformados y poder ahora con una nueva naturaleza adorar al Dios vivo y verdadero. Y obviamente tiene consecuencias eternas y lleva a los incrédulos a la condenación eterna. Obviamente también afecta a los verdaderos creyentes que están expuestos a las enseñanzas falsas, los lleva también entonces a causarles confusión, a llevarlos a dudas, a desanimarlos y obviamente a ser desobedientes. Qué terrible, pero una persona que no está expuesta a la sana palabra puede perderse para siempre. ¿Y qué es lo más terrible de estar perdido para siempre? Algunas personas se asustan mucho cuando las Sagradas Escrituras hablan con claridad de la condenación eterna y que obviamente habla de fuego, azufre, conciencia
atormentada constantemente. Y algunos incluso no quieren y dicen, no, ese Dios no creo yo. Yo creo en un Dios bueno que a todos nos va a salvar. Aunque no haya arrepentimiento ni fe, porque Él es muy bueno. Nada más que ese Dios bueno fue el que dio las órdenes de que se arrepintieran de sus pecados, que abandonaran su vida de mentira, que dejaran su vida de perversidad, de pecados de todo tipo, de avaricia, de placeres sexuales, de poder tener autoridad sobre otros o de buscar popularidad y de buscar de una o de otra manera llamar la atención sobre sí mismos. ¿Qué es lo más terrible de estar perdido para siempre? Eso precisamente, que nunca van a poder disfrutar de la presencia de Dios, sino que tendrán una conciencia que les recordará sus pecados, que les traerá conflicto constante. Lo más terrible de la perdición es estar lejos del que murió, estar lejos de aquel que nos redimió con su sangre. Lo más terrible de la eternidad es la soledad y la conciencia atormentada, recordándonos cuántas oportunidades se nos dio, cuántos llamados nos dio el mismo Redentor, el Señor Jesucristo, el Mesías enviado para el pueblo de Israel y para la humanidad, para la salvación desde Adán y Eva hasta la última persona que venga sobre esta tierra. Perdidos para siempre. Y ese para siempre es la eternidad. No es un breve tiempo, no son 1000 años o 10,000 años. Es la eternidad real para todas las personas sin Él. Pero también si tú eres creyente, asegúrate de informarte bien de las Sagradas Escrituras y asegúrate de vivirlo en tu propia vida para que se manifieste el poder de Dios y Jesucristo sea glorificado en tu vida y tú estés en una posición fuerte y firme, listo para ayudar y bendecir a otros y no para emproblemarles las dificultades más grandes a los demás. Segundo punto, las enseñanzas falsas avergüenzan a sus maestros, por más que sean falsos también, pero de alguna manera hacen ver que están perdidos por completo. En esta segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, dice así el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Procura, y dice con diligencia. Y procurar quiere decir, ten mucho cuidado, pon mucha atención, fíjate bien, no seas superficial, dale importancia a las cosas que Dios le da importancia. Y también dice ahí, sé diligente, apresúrate, hazlo pero con rapidez. Lo hago mañana, lo veré después, pero ¿qué es lo que tengo que hacer tan diligentemente, tan rápidamente? Pues ser un buen obrero, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué significa esto? Un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, la palabra vergüenza la define el diccionario, o una de las definiciones, creo que hay varias, pero literalmente tiene que ver con una emoción dolorosa provocada por tener una conciencia de culpa, por una conciencia de que se fue deficiente o que incluso se hizo con indecencia. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, tanto para aplicarla a nuestra vida, las Sagradas Escrituras, como para transmitirla correctamente a los demás. 2, 3 versículos para poner énfasis en esto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Tenemos que ser muy conscientes de sujetarnos a lo que dice la Sagrada Escritura. También, un poquito antes, en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo pone énfasis en lo que la mayor parte de las personas lo ponemos. A veces hacemos las cosas nada más para calmar nuestra conciencia o aparentar algunas cosas, pero en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 10, el apóstol Pablo dice esto: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo hablaba muy claro, muy fuerte, y qué bueno, bendito sea Dios. Porque al mismo tiempo que era muy fuerte, era muy tierno, muy compasivo, reflejando realmente al Señor Jesucristo. Él no quería quedar bien con las personas. A veces nos duele, a veces vemos algunos familiares nuestros que no quieren enfrentarse con el Señor, y a nosotros también nos duele señalar faltas y pecados, y todos somos muy conscientes de ello, pero como que no queremos decir algunas cosas. Tenemos que aprender de parte de Dios a decir las verdades completas. Cuando las decimos a medias, de una o de otra manera, esto no funciona, y por lo mismo las personas no tienen una enseñanza clara o una conversión bien definida, bien marcada, y la convicción plena en su propia vida de pertenecer al Señor, no por las ideas de la gente o por los sentimientos, sino por sujetarnos a su palabra, que es la verdad sobre todas las cosas, porque es a través de ella que las gentes que no le conocieron van a ser juzgados. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús allá en capítulo 5 de Juan, dice: mi palabra les juzgará. Necesitamos conocer bien el Evangelio, la palabra de verdad que las Sagradas Escrituras mencionan. ¿Y por qué le importaba mucho al apóstol Pablo hacer esto? Muy simple, él quería recibir aquellas palabras que el Señor Jesús les había enseñado a los apóstoles en grupo primero y después a él en lo particular. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel al Señor, dar todo el mensaje y darlo con el poder, pero también con el amor, con la gracia, con la autoridad del Señor Jesucristo. Palabra de verdad. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, vemos esto y nos pasamos al tercer punto. Dice así, Apocalipsis 22, que debe ser el anhelo de cada verdadero creyente. Versículo 18 y 19 de Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Asegurémonos de enseñar la palabra de Dios completa. Ver por qué sí, ver por qué no, cuáles son los conflictos, cuáles son las objeciones que presentamos los humanos y ver cuál es la respuesta de la palabra de Dios para llenar y satisfacer
No le agreguemos, pero tampoco le quitemos nada a la palabra de Dios para que las personas procedan al arrepentimiento y a la fe. Y estos días son días muy importantes, muy especiales, porque en medio de lo que se está padeciendo en todo el mundo, Dios está llevándonos a tener convicciones fuertes y firmes, pero también a transmitirlas con el poder, con la gracia, con la autoridad y con el amor de nuestro Señor Jesucristo. La otra enseñanza, la otra advertencia que se nos da, la tercera en este asunto, en el versículo 16. Fíjense qué terrible consecuencia para aquellos que no se sujetan a lo que dice la palabra. Versículo 16 de 2 de Timoteo 2. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué debo de evitar esas palabrerías? Por esas cuestiones profanas. Dice aquí, porque conducirán más y más a la impiedad. A veces nos enredamos en argumentos con las personas. En lugar de enredarnos con los argumentos, simple y sencillamente debemos memorizar las Sagradas Escrituras y exponerla con sencillez y repetirla una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué es tan importante aprender las Sagradas Escrituras y transmitirlas con sencillez, pero con firmeza, con convicción? Porque Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestros argumentos. Algunos de nosotros somos muy buenos para buscar argumentos y convencer, pero lo que importa es que Dios traiga convicción de pecado, no solamente convencimiento intelectual. Recuerdo los primeros años de convertido, el fervor y el anhelo grande de alcanzar a los perdidos para el Señor. Y muchas veces creo que caí en esa falta, porque de alguna manera las personas se molestaban y yo pensaba que se estaban molestando conmigo y yo tenía que defenderme, yo no quería perder. Cuando me di cuenta finalmente de que si se oponían se estaban oponiendo a Dios. Yo tenía que dar su palabra, no mis argumentos, no alguna cuestión particular mía, sino qué dice Dios en su palabra. Dios ha dado poder a las Sagradas Escrituras. Ese poder está manifestado precisamente en la vida gloriosa y todopoderosa del Señor Jesucristo. Muchas personas no son conscientes de que todo el poder del Dios único, vivo y verdadero están en el Señor Jesucristo. Según lo que dice Colosenses capítulo 2, dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud al Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente todo lo que es Dios, y Dios es un ser todopoderoso. Creador, sí, pero más todavía redentor. Y redentor a causa del precio que Él pagó en la cruz al derramar su sangre para lavarnos con ella de nuestros pecados cuando arrepentidos, porque nuestra conciencia iluminada por el Espíritu Santo nos llevaba a los pies del Señor para buscar su perdón, para buscar su salvación. De una o de otra forma, de una o de otra manera, tenía que venir la palabra poderosa para la salvación. Porque no completarla, literalmente, llevaría a la impiedad. Ponerse con vanas y profanas palabrerías no arregla a nadie, sino al contrario, conducen más y más a la impiedad. Tenemos que tener cuidado. Busquemos qué es lo que Dios enseña. No nos conformemos con una vida religiosa. Busquemos una vida literalmente espiritual, para la gloria del Señor.
En el capítulo 3 de Tito, versículo 9, otra vez viene la misma exhortación. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué nos dice el Señor? No te metas en esos problemas. Y también en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 20, dice muy claro: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No tenemos para qué meternos con eso. Obviamente, con toda claridad, herejías destructivas, pervertidas, algunas cosas muy descaradas, pero otras muy sutiles, que aparentemente se oye muy bonito, pero que son mentiras cuando se compara con lo que Dios dice. Para Dios todos somos pecadores, grandemente pecadores. Recuerdo muy claro un pasaje, siempre viene a mi mente, Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el final de ese capítulo, habla de las personas pervertidas, que se metieron a todo tipo de excesos, no se detuvieron con nada, y simple y sencillamente se depravaron, se pervirtieron. Pero luego en el capítulo 2, versículos 1 al 16, habla de los moralistas, personas que ven las faltas de los demás y los señalan y dicen qué mal se están portando. Pero la Biblia dice que ellos son iguales. Y luego en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17, hasta el capítulo 3, verso 23, habla de los religiosos y termina con esas palabras en el 23. No hay diferencia. Todos se desviaron, todos se han hecho inútiles. No hay quien conozca a Dios. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. De tal forma que cualquier persona, por más buena que sea, a los ojos de la persona que tú quieras, todavía a los ojos de Dios, la ley de Dios, la exigencia superior de Dios es: no eres tan santo como debieras. Tienes que darte cuenta de tu egoísmo, de tus mentiras, de tus falsedades, de tus sensualidades, de tu afán por el poder, de tu afán por la avaricia, de tu afán por el reconocimiento, de tu afán por los placeres y el poder de este siglo que solamente traen destrucción. Nadie está exento de la influencia corrupta de la falsedad. Debemos mantener la exposición a la falsedad a lo mínimo. Debemos oponernos a ella y buscar exterminarla con la verdad. Pero a la hora de la hora, esto no se va a poder hasta que venga el Señor Jesús y reine sobre la tierra. ¿Cuál es el legado de las doctrinas falsas? Impiedad que trae perdición eterna. Por lo mismo, no usemos armas carnales, no usemos argumentos humanos, busquemos argumentos espirituales, el poder de la palabra de Dios y el poder de la oración intercesora para que el Espíritu Santo traiga a las personas a los pies del Señor Jesucristo, le conozcan y disfruten de la paz, del perdón, de la salvación, de una relación, de una comunión preciosa con Él. No justifiquemos el pecado, ni de otros ni de nosotros. Sujetémonos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es fácil incluso en nuestros tiempos encontrarnos personas muy religiosas que a la hora de la hora no están viviendo con todo su corazón por el Señor. Seamos claros y sencillos, pero seamos muy honestos y sujetémonos 100% a lo que Dios dice en su palabra y llevemos las personas a los pies del Señor en arrepentimiento y fe para que sean salvos. Gracias, Dios les bendiga. Con el favor de Dios nos veremos la próxima para continuar con este pasaje.
Hasta pronto. Pero vamos a orar antes de despedirnos. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios, por recordarle esto a Timoteo y a través de Timoteo a la iglesia o a las iglesias de Éfeso, pero también a cada creyente que quiere ser un verdadero discípulo. Cierto, anhelamos el poder y la autoridad, pero también anhelamos el amor, la ternura, el amor profundo que imparte tanta bendición de salvación, de comunión, de una relación íntima y preciosa con nuestro Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra señalando las faltas, pero también señalando la solución por causa de su muerte en la cruz. No hay otra manera de ser aceptados delante de ti. Ayúdanos a hacerlo así, a predicar con gozo, con gratitud, con atención, con diligencia, pero también con la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de Él lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite. Adiós.